Hoy es nuestro webinar número 29. Hoy vamos a escuchar a 3 personas expertas en los temas que se van a exponer, que tienen un significativo de oportunidad en tiempos de crisis. Perdóname. Caracho, ya, ok. Esta reunión tiene como título la reforma del mercado de capitales, fibra y factoring. ¿Quiénes van a estar con nosotros? Va a estar Alfredo Torne, que todos ustedes conocen también, que es un economista y exministro de Economía, y el impulsor de la fibra Prime. Va a estar Bruno Funke, un MBA, un experto en factoring y banca y director de empresas. Ignacio Mariatti, también un MBA, fundador y socio y gerente general de la administradora Fibra Prime. Yo les agradezco a los 3 estar aquí con nosotros en este tema tan importante, interesante y necesario. Y vamos a empezar con Alfredo Torne, seguiremos con Bruno y terminaremos con Ignacio. Muchísimas gracias también a los participantes por estar acá con nosotros. Adelante, Alfredo. Muy buenas gracias. Muchas gracias, Pepe. Como siempre, ya es un honor estar en tus webinars. Agradecemos enormemente este esfuerzo que haces de atraernos a debatir temas que probablemente no se hubiesen debatido en otros momentos. También quisiera agradecer el estar junto a un webinar con Ignacio Mariatti, que es un gran impulsor de las fibras, en este caso con la empresa Fibra Prime, que le está yendo muy bien, por lo que leo en las noticias, y con Bruno también un gran amigo, y es un gran impulsor de otro producto que es el factoring, que veo que se está desarrollando con mucho interés. Yo, en realidad, solamente quisiera hablar de cómo se gestionaron esos 2 productos y hacia dónde queríamos llevarlos. Lo que nosotros vimos es, esto empezó hace mucho tiempo, antes de que yo fuese ministro, cuando estábamos en la Bolsa de Valores de Lima. Yo era director, en ese entonces Cristian Lau era el presidente de la bolsa, estaba como siempre Francis Tenning, y empezamos a darle vueltas de cómo es que lográbamos otros productos que diversifiquen los portafolios de los inversionistas peruanos. Vino la Bolsa de Comercio chilena, que lo que hacía era, esencialmente, tenía un negocio de facturas. Y nos comprometimos en la Bolsa de Valores en ese entonces a hacer una inversión del 10% en esa bolsa. Ellos estaban levantando capital y la Bolsa de Valores invirtió 10% del capital. También invirtieron otros participantes, pero eso nos permitió conocer cómo funcionaba el factoring, que no estaba muy bien desarrollado todavía en el Perú, ¿no? Simultáneamente, de otra parte de mi pasado, yo, como ustedes saben, viví muchos años en México y me tocó esta linda experiencia de conocer el desarrollo de las fibras en México. Y cómo es que las fibras lograron financiar una serie de proyectos de inversión, desde hoteles, edificios, y la verdad es que en ese entonces a mí me pareció un excelente producto, y cuando estuve en el Perú, en la Bolsa de Valores, nosotros decíamos, bueno, ¿por qué no hay de eso en el Perú? Entonces, el haber estado en la Bolsa de Valores nos permitió empezar a conocer estos 2 productos, las facturas y las fibras, ¿no? Empezamos a desarrollar. Recuerdo en ese entonces que Piero Gessi era ministro de Producción,
y ellos lanzaron un gran proyecto para financiar a la pequeña y mediana empresa de Pecofide. Y yo me acuerdo que fui a su despacho y le digo, Piero, en realidad tú no necesitas financiar a nadie. Lo que necesitamos es que desarrollar el factoring y de esta manera reducir el costo del financiamiento de la pequeña y mediana empresa. Me hizo caso con la ayuda de la Bolsa de Valores de Lima, lo ayudamos a desarrollar el factoring en el Perú y empezó a finales del gobierno de Humala y después me tocó a mí ya tomar la posta como ministro y dije, bueno, en el Perú lo que tenemos es que no tenemos los peruanos dónde invertir y gran parte de nuestro dinero a veces lo invertimos fuera del Perú. ¿Y por qué no desarrollamos dos productos que estén en la bolsa en las cuales los inversionistas peruanos puedan invertir? Entonces empezamos con el factoring. La idea del factoring era reducir el tiempo en que se pagaban las facturas, registrar todas las facturas para que puedan ser reconocidas en un medio de pago. Y la idea que todavía no se ha implementado y que espero se implemente era hacer una mesa de negociaciones de facturas, es decir, de que haya una mesa de un mercado secundario de facturas donde si yo soy una pequeña empresa y recibo una factura de licor, pues yo puedo ir a la Bolsa de Valores en este mercado secundario, en esta mesa de negociación, vendo la factura de licor, como Alicor, que es una empresa solvente, pues alguien de otro lado pues decidiría invertir, comprar esa factura y de esa manera yo, pequeña empresa, recibo la factura casi inmediatamente, no tengo que esperarme los 70 días. Y claro, esto generaría un sistema de ratings de las facturas. Mientras mejor pagador seas, mejor el rating y más baja la tasa de interés. Y generaran lo que en Estados Unidos conocemos como el mercado de papeles comerciales, ¿no? Es decir, es un mercado de deuda privada con distintos ratings. Cada empresa, mientras mejor la calidad de la empresa, más baja la tasa de interés. Y claro, eso genera una competencia de las empresas para siempre mantener una buena calidad de sus documentos. También se generaría una mesa de negociaciones en la bolsa y permitía que las bancas privadas inviertan en estos productos. De ahí me tocó entrar a ser ministro y como ustedes saben, habían estas reuniones de ministros de la Alianza del Pacífico. Entonces yo me acuerdo que en ese entonces tuve la fortuna de que me tocó estar con Mauricio Cárdenas, ministro de Economía de Colombia, un gran amigo, Rodrigo, que también era un gran amigo chileno, y después Nit, que era un amigo de mi época de México. Y entonces yo lo que les dije, miren, los mexicanos han desarrollado las fibras y nosotros nos hemos copiado el producto mexicano. Nosotros nos hemos copiado el producto chileno del factoring. ¿Por qué no hacemos un gran esfuerzo para que estos dos productos se desarrollen dentro de toda la Alianza del Pacífico? ¿Y por qué quería yo hacer eso? Porque la idea era que al desarrollarse un mercado en la Alianza del Pacífico de fibras y de facturas, lo que se permitía es que los fondos de inversión pudiesen invertir en fibras no solamente del Perú, sino en fibras de México, de Colombia y de Chile. Y de esa manera ellos tenían la posibilidad de diversificar sus riesgos, ¿no? Lo mismo con las facturas. Podríamos integrar un gran mercado de papeles comerciales, ya no solamente del Perú, sino que incluíamos a Chile, a Colombia y a México. Lamentablemente eso no se llevó a cabo, pero
creo que los principios empezaron a funcionar. Veo que algo se ha hecho en Colombia con las facturas. México le ha ido muy bien. Ahora, yo quisiera decir unos minutos de las fibras. ¿Por qué le pusimos tanto énfasis a las fibras? Yo siempre noté con preocupación que siempre mis tías y mis abuelas, cuando les preguntábamos, bueno, ¿y usted en qué invierte? Entonces ella me decía, no, mire, yo me he comprado un departamentito ahí en la avenida Angamos y la otra se había comprado otro departamentito en Barranco. Y es muy usual que las familias inviertan en bienes raíces. Muy cierto. Pero el grave problema es que cuando las señoras llegan a cierta edad, pues necesitan el dinero para vivir de sus ahorros, ¿no? Y a veces no pueden vender los departamentos. De hecho, tengo una tía que era dueña de una gran propiedad en la avenida Angamos, y resulta que ella vendió el terreno para que se construya este edificio y hoy día no ha podido vender sus propiedades. Entonces, necesitábamos que este producto tenga liquidez. Entonces, la fibra era el producto mágico, porque tú no necesitas ser dueño de la propiedad, sino necesitas ser dueño de una participación de la fibra. Y la idea era también, así como lo dije en las facturas, que las fibras también coticen en la bolsa de valores. Y de esa manera, si yo quería vender mi participación en el fondo de Fibras Prime de mi amigo Nacho, pues yo podía ir a la bolsa de valores y decir, ok, te vendo, y la puedo vender en partes. Entonces, de esa manera, en función del dinero que yo necesite, voy vendiendo participaciones hasta el momento en que ¿cómo se llama? Hasta que el momento que me toque ya pasarme a la siguiente vida, ¿no? Pero lo interesante de ambos productos es que podíamos tener acceso a rentas de empresas o a rentas de propiedades que han sido muy importantes, pero a la misma vez tener liquidez sobre esas rentas, ¿no? Entonces, claro, Nacho les va a explicar qué tan bien le ha ido en todas las compras de terrenos y propiedades que ha hecho, pero claro, Nacho es un gran inversionista, tiene un comité de inversiones, etcétera, pero de esa manera hemos profesionalizado la inversión en bienes raíces. O sea, yo ya no necesito pensar si compro el departamento A o el Z, sino quiero ver cuáles son los fondos de fibras que hay, y lo mismo con las facturas. Yo no necesito pensar, oye, Alicorp será un buen crédito o no será un buen crédito, o WON será un buen crédito. No, porque en la bolsa de valores la idea es de que cada una de estas empresas tenga su rating crediticio. Mientras mejor es el rating crediticio, pues más bajo va a ser el riesgo que yo tomo. Y toda esa es información que debería de tener. Yo pienso que todavía estamos en el proceso inicial. Antes de irme del Ministerio de Economía, hicimos una gran reforma. Y lo que hicimos es que convertimos a todos los productos que eran título de valor, les quitamos los impuestos para que la gente que invierta en la bolsa de valores, los pequeños inversionistas, no tuviesen que pagar impuestos sobre sus posiciones en la bolsa de valores. Obviamente que si tú eras un gran inversionista, sí ibas a pagar impuestos, o si eras una empresa que invertías en estos productos, también ibas a pagar impuestos. Pero la idea era incentivar a que los inversionistas puedan comprar estos títulos, invertir en estos títulos y a su vez desarrollar el mercado de valores. Aquellos que piensan que los mercados de valores son solamente acciones, pues yo creo que ya estamos equivocados. Ese mundo ha pasado, ¿no? De hecho, cuando uno va a Estados Unidos, uno piensa, bueno, la bolsa de valores americana, pero se olvida que en la bolsa, en el mercado americano, pues están las hipotecas, que están empaquetadas, están las fibras, están los créditos automotrices, y todos son documentos de renta fija que hoy día nosotros no los tenemos en nuestro mercado y que es un gran reto el tener que desarrollarlos, ¿no?
Yo estoy seguro que mi amiga, ¿cómo se llama? Cooper, va a desarrollar esto. Ella es fue una gran ministra, una gran viceministra conmigo, Claudia Cooper. Estoy seguro que ella va a tomar esta posta y va a ayudarnos a desarrollar mejor el mercado de capitales. Pero lo óptimo y lo que yo les quiero decir ya para terminar es que ustedes tienen que ver el mercado de capitales como un complemento del mercado bancario. El mercado bancario nunca nos va a dar los rendimientos que podríamos obtener en un mercado de capitales. O sea, muchos de ustedes pues ni siquiera van a ver los depósitos de ahorros de los bancos porque nos dan una tacita así chiquitita. El mercado de capitales nos va a dar un rendimiento más alto, ¿no? Pero a la misma vez vamos a tomar también un riesgo mayor, ¿no? Entonces, en un portafolio deberíamos de tener un poco de todo, un poco de ahorros a bajo riesgo y un poco de ahorros con un mayor riesgo. Y el desarrollo del mercado de capitales tiene que ser un elemento clave, ¿no? Hoy día entiendo que hay una gran discusión de la fusión de las 4 bolsas de valores. Creo que es el momento de pensar en la integración de estos productos en América Latina y no necesitamos que el pobre Nacho se vaya con su fondo a México y trate de invertir en bienes raíces mexicanos que de repente no sabe mucho de ellos, sino que más bien habría un fondo mexicano o un similar a Nacho en México que hace la inversión en México, él hace en el Perú, se juntan y estos dos productos se venden ya en estos mercados integrados. Ojalá que podamos transitar, yo soy un gran creyente en que los mercados de capitales tienen que ser parte de nuestro menú. Es un desarrollo que necesitamos hacer. Algunos se quejan y dicen que, bueno, que los bancos impiden esto. Yo pienso que no. Yo pienso que el sistema bancario nunca podría hacer lo que hacen los mercados de capitales y los mercados de capitales nunca van a poder hacer lo que hacen los bancos. Los bancos, por definición, son bancos protegidos, tienen un seguro de depósito y están sobreregulados. Y por eso nos ofrecen alternativas de inversión de muy poco riesgo, pero también de tasas de interés muy bajas. La bolsa de valores es todo lo opuesto. La bolsa de valores nos ofrece mayor retorno, pero si por alguna razón la inversión que realizamos no se dio bien o no le salió bien al inversionista, pues también perdemos nuestros ahorros. Nacho y Bruno, yo pienso que son lo mejor que hay en estos dos productos. Ellos ya nos van a explicar la práctica. Yo sí pienso que en algunas cosas hemos regresionado, sobre todo en el factoring. Nosotros habíamos vislumbrado el factoring como un factoring sin impuestos, lo mismo en el caso de las fibras, un sistema sencillo que le permita invertir con pocas trabas burocráticas, fácil de inscribir las propiedades en los fideicomisos, etc. Creo que, no lo digo de mala fe, pero creo que desde que me fui se han, ¿cómo se llama? Se han complicado, se le han puesto impuestos a algunas cosas que no se debieron de hacer. A veces el MEF quiere ponerle impuestos a cualquier cosa y no deja que los productos crezcan y maduren antes de tener que pagar estos impuestos. Los invito, creo que empieza, ya no sé si empieza Bruno o Bruno. No te preocupes, yo me preocupo de eso. Y estoy seguro que vamos a tener una excelente discusión. Muchísimas gracias. Oye, Alfredo, muchísimas gracias. Una exposición realmente instructiva y sumamente clara, como siempre. Muchísimas gracias. Pero ya regresamos contigo con las preguntas, seguramente, o para que hagan algún comentario de lo que va a mencionar nuestro amigo Bruno y lo que va a mencionar Ignacio. Muchas gracias. Pasamos con Bruno Funke. Gracias, José. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación, José, a este webinar. Un honor compartir
la presentación con Alfredo y con Nacho. Gracias también a Alfredo por las generosas palabras. En realidad, lo que tú has hecho por el desarrollo del mercado de capitales en este país es realmente importante. Has resumido rápidamente, digamos, hacia dónde se encaminaron las cosas, y creo que en esta etapa inicial en la que estamos, tanto en el factoring y en los fibras, se debe mucho a tu aporte para el desarrollo de ambos productos, ¿no? Bueno, voy a entrar un poco a hablar de manera más específica del factoring. El factoring en el Perú, en realidad, es un mercado bastante nuevo, ¿no? Si bien existe desde hace muchos años una versión previa, que es el descuento de letras, ¿no? El factoring como tal, como una transacción a través de una factura y alrededor de una factura, es bastante nuevo, y realmente se empieza a desarrollar los últimos 4 años o 5 años, cuando se convirtió la factura en un título valor y cuando se creó la factura electrónica, y sobre todo en diciembre de 2016, cuando, siendo Alfredo ministro, se genera el marco tributario, digamos, necesario para impulsar el desarrollo del factoring, ¿no? Y lo que hace ese marco tributario es igualar la alternativa de inversión en una factura como en un bono. ¿Qué quiere decir? Si una persona tiene excedentes para invertir y compra un bono hoy día en el mercado de capitales, paga 5% de impuesto a la renta por los intereses que recibe. Entonces, eso se igualó. Entonces, si uno compra una factura, paga 5% de impuesto a la renta por los intereses que recibe. Y obviamente lo que buscaba eso, como comentó Alfredo, es crear un mercado de capitales para la factura, ¿no? Con eso, ¿qué cosa se iba a lograr? Llevar liquidez a las facturas, y a través de eso llevar liquidez a las pymes, porque los principales usuarios del factoring son las pequeñas y medianas empresas del Perú. Entonces, el viabilizar el factoring como un mecanismo de financiamiento tiene dos vertientes, ¿no? Una opción de inversión y de ahorro para las personas con excedentes, y tiene un segundo efecto muy importante para el Perú, que es llevar liquidez para las pymes a costos competitivos, ¿no? Lamentablemente, los últimos 3 años se ha retrocedido en esto, y hoy día ese tratamiento tributario lo tienen aproximadamente la tercera parte de las facturas que se negocian en el mundo del factoring y la adquisición de acreencias, porque se ha retirado operaciones tipo descuento de letras, y se ha retirado operaciones como el confirming, que es un factoring pero al revés. Entonces, solamente 1/3 de las facturas que se negocian tienen el tratamiento tributario equivalente al de un bono, con lo cual se está encareciendo el costo de financiamiento para una pyme, porque una pyme no puede emitir un bono. Entonces, una pyme solamente tiene la factura para financiarse, y al darle un tratamiento tributario inferior al de un bono, entonces se encarece el costo de financiamiento de las pymes, lo cual pues es un contrasentido en un país donde las pymes generan más del 40% del PBI y emplean a más del 60% de la PEA, ¿no? Entonces, esa es la situación que hay hoy día. El sector del factoring se ha desarrollado y ha crecido los últimos años. Ahora voy a mencionar algunas cifras, pero sin duda podría haber crecido muchísimo más si no se hubiese retrocedido en estos temas tributarios, ¿no? Rápidamente, para que se entienda un poco de qué estamos hablando, en el Perú hoy día las operaciones de factoring o de cesión de acreencias, que es como se llaman también, representan aproximadamente el 7% del PBI. Entonces ya es un mercado importante, ¿no? Pero claro, en España representan el 15%, en Chile representan el 14%, entonces todavía tiene mucho para crecer este segmento, ¿no? Ahora, de ese segmento, el 95% está gestionado por el sistema financiero tradicional, es decir, los bancos. Y de ese 95%, el 85% está destinado a operaciones con grandes empresas. Por lo tanto, lo que reciben las pequeñas y medianas empresas de ese segmento hoy día es muy poco. Y eso obviamente no es responsabilidad de los bancos ni culpa de los bancos, es consecuencia de la falta de formalidad que muchas veces tienen las pequeñas y las medianas empresas, que no tienen la información financiera al día,
etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay un tema de informalidad ahí que está también limitando el desarrollo del mercado del factoring. Con todo esto, los últimos 4 años, en el Perú han pasado de haber 12 empresas de factoring a haber más de 80 actualmente. Entonces, es un mercado donde hay bastantes jugadores en este momento, donde hay bastante competencia, pero que obviamente no puede crecer más por las razones que ya he comentado, ¿no? Ahora, dicho todo esto, ¿cuál es la importancia del factoring? La importancia del factoring, como mencionó Alfredo y como he mencionado hace un momento, es que es el mecanismo ideal de financiamiento para las pymes. Las pymes, el único activo que tienen es la factura por cobrar a su cliente. Las pymes no tienen grandes fábricas, no tienen grandes locales, no tienen terrenos, no tienen activos que poner en garantía. Por lo tanto, su activo es la factura. Entonces, cuando una pyme necesita financiarse, tiene que hacer algo con esa factura. Y por eso es que el factoring es el canal ideal. ¿Qué es lo que termina pasando hoy en día? Que buena parte de las pymes tienen que recurrir al financiamiento informal. Es decir, a pedirle a Friends and Families préstamos por 15 días, por 40 días, o lo que sea, o recurrir pues a agiotistas que hay en el mercado y terminan pagando unas tasas que son una locura y que obviamente frenan el desarrollo de las pymes y frenan el potencial de que hayan más pymes y de que crezcan cada una más en su negocio. Entonces, ese es un tema que limita el crecimiento de las pymes, ¿no? Entonces, tenemos 2 grandes temas. Uno, la informalidad, y otro, el acceso al crédito, que es consecuencia de la informalidad. ¿Qué ventajas ofrece el factoring para una empresa? Bueno, primero que si es una empresa que ya trabaja con el sistema financiero, tiene acceso a una línea de recursos financieros adicionales que no le impactan la deuda de su balance porque vende la factura y recibe la liquidez y no es deuda eso para la pyme, ¿no? Segundo, si es una empresa que no trabaja con el sistema financiero, entonces es la oportunidad de financiarse a través de su activo más importante, como decía, que es la factura, además a tasas competitivas y además muy rápidamente, porque la factura se evalúa en 24 horas y si el deudor califica, se adquiere inmediatamente y la pyme recibe al día siguiente su dinero, ¿no? Además, la tercera ventaja de esto es que al hacer una transacción con factoring, la factura ingresa a un sistema formal de pagos, ¿no? Que hace que todo el ecosistema, digamos, de facturas funcione de manera más ordenada, disminuye la morosidad, porque obviamente al estar una factura registrada en una transacción de factoring, el deudor pues se va a preocupar de pagarla en la fecha de vida y tal, ¿no? Y eso mejora pues el acceso a la liquidez de las empresas, ¿no? Hoy día, por ejemplo, Cavalli, que es subsidiaria de la Bolsa de Valores, tiene desarrollada una plataforma virtual para que se hagan las transacciones de factoring de todas las facturas electrónicas ahí. Y es una plataforma extraordinaria. Se registra la factura electrónica, el deudor confirma que la factura es real y inmediatamente se traspasa en esa plataforma la propiedad de la factura al que la adquiere, ¿no? Por lo tanto, el deudor es notificado que la factura se la tiene que pagar a tal empresa que la adquirió o a tal inversionista que la adquirió y ya no al deudor original. Entonces, realmente se ha hecho una plataforma ahí muy ágil que está ayudando mucho, junto con el desarrollo de la factura electrónica, a que el factoring crezca. Y lo que está limitando es el tema tributario que ya comenté, más el tema de la informalidad, ¿no? Bueno, dicho esto, ¿qué cosa es lo que falta para que se desarrolle el mercado de factoring, para que sea un instrumento real de financiamiento al que puedan acceder las pymes? Hay temas regulatorios, hay temas tributarios y hay temas de mercado. En temas regulatorios hay un tema clave. El dueño de la factura tiene que tener la posibilidad de utilizar la factura para financiarse sin necesidad de aprobación del deudor. Hoy día, como está concebido el mecanismo, el dueño de la factura, o sea, el proveedor, quiere hacer una transacción de factoring
y necesita la aprobación del deudor para que pueda traspasar esa factura. ¿Qué sucede con eso? Que muchos clientes no le dan la aprobación a su proveedor, lo cual es ilegal hoy día porque la ley establece que sea así, pero no la dan o se demoran en darla y en consecuencia la empresa de factoring o el fondo de inversión que quiere adquirirla, entonces no la adquiere porque le entra la duda de si la factura procede o no procede. Eso debería eliminarse porque con sistemas electrónicos como el que mencioné de Cavalli, la factura hasta se confirma con SUNAT. Entonces ya la SUNAT dice esa factura existe y la factura es electrónica y hay todo el track record de la factura desde que se emitió, etcétera, etcétera. Pero hoy por hoy se necesita todavía esa confirmación y entonces muchos proveedores, muchos clientes hacen mal uso de esa aprobación que se necesita y retrasan la dinámica del factoring. Entonces el proveedor pierde un poco el poder de negociar su activo, ¿no? Lo segundo es, en el tema tributario, regresar a lo que se tenía hace 4 años, al tratamiento tributario que iguala a las pequeñas y medianas empresas con las grandes empresas que se financian con el bono. Es decir, que este impuesto a la renta de 5% lo paguen las operaciones de factoring, lo paguen las letras en descuento, lo paguen las operaciones de confirming, y entonces el tamaño que hoy se negocia se triplica automáticamente, ¿no? Con lo cual llegan más recursos a las pymes y con lo cual hay más oportunidades de inversión para las personas con excedente y se genera, sobre todo, un mercado secundario que termina generando más competencia y beneficiando a las pymes por poder acceder a través de esa competencia a menores tasas de fondeo, ¿no? Otro tema que está pendiente es que se complete la implementación de la factura electrónica en el 100% de las empresas del tamaño que sea. Todavía eso no se ha logrado, todavía hay empresas que hacen facturas manuales, entonces eso no les permite acceder a sistemas como los que comento. Y hay 2 temas más. Uno relacionado a la informalidad. Hay que hacer un esfuerzo por el lado de las pymes, pero también, sobre todo, por el lado del gobierno, de fomentar que las pymes se formalicen, porque eso les va a permitir acceder a estos sistemas formales y poderse financiar de manera más competitiva. Pero el gobierno tiene que hacer un esfuerzo, pues, de simplificación administrativa, porque con todos los requisitos que hay ahora, para una pyme, pues, muchas veces es inviable recorrer ese camino para terminar siendo 100% formal. Inviable en términos de trámites y inviable en términos de costos, ¿no? Entonces hay un esfuerzo que se necesita del lado de los gobiernos de simplificar el trámite para que una pyme sea 100% formal. Y lo último, que lo mencionó Alfredo, es el desarrollo de un mercado secundario, ¿no? El mercado secundario de facturas es clave en todo esto, no solo porque pueda ir un proveedor a venderlo ahí, sino que eso a su vez va a fomentar que se generen más fondos de inversión y más empresas de factoring que tengan su red de ejecutivos financieros que captan y adquieren facturas en el mercado y se voltean al mercado secundario a revenderlas o a financiarse para seguir dándole vuelta a la dinámica de la compra de facturas, ¿no? Eso básicamente son los principales retos. Obviamente este último tiene un impacto grande en el mercado de capitales en general, porque en la mayoría de países los instrumentos tipo las facturas comerciales y los papeles comerciales, como mencionó Alfredo, son lo que le dan más liquidez a las bolsas. Entonces tiene un efecto adicional que es darle liquidez a una bolsa como la de Lima, que normalmente no tiene mucha liquidez. Entonces los beneficios del factoring en general son amplios para las pymes, para las personas con excedentes y que tienen, digamos, capacidad de inversión, para la economía peruana, porque permite que las pymes tengan más recursos y crezcan, ¿no? Para el mercado de capitales, es decir, es un producto que tiene muchos beneficios adicionales a la transacción específica en sí de adquisición de la factura. Bueno, espero haber sido claro. He querido mencionar las cosas más importantes de la evolución del factoring, de la situación actual y de los retos que tienen adelante, y quedo a disposición para preguntas. Gracias. Muchas gracias, Bruno. Muy interesante.
definitivamente volvemos al tema fundamental que es la informalidad, ¿no? Y es una pena que el gobierno no busque las formas y maneras de formalizar. Vamos a ver si con alguno de estos candidatos que tenemos, si hace alguna propuesta interesante y se puede desarrollar ese tema. Seguimos con Ignacio Mariátegui. Gracias, Pepe, gracias por la invitación. Gracias, Alfredo, por las palabras y por la introducción. Y felicitaciones, bueno, por la gran visión sobre este mercado integrado de valores que sería tan importante para la región y para el país. Efectivamente, bueno, un FIBRA, a mí me gusta describirlo como una empresa inmobiliaria con propósito especial, bajo el formato de un fideicomiso, que es tax efficient, porque no paga impuesto a la renta. Los FIBRAs, de hecho, existen en más de 45 países del mundo. En Estados Unidos se crearon en los años 60, luego de que regresaron en la época de los baby boomers, y casi todos los downtowns de Estados Unidos son de propiedad de los FIBRAs, quienes son a su vez propiedad de los inversionistas. Muchos de ellos institucionales, pero también muchos de ellos personas naturales que han ahorrado por años en FIBRAs. Cuando Alfredo lanza la ley de los FIBRAs, lo hace con 3 grandes objetivos. El primero, dinamizar el mercado de capitales, que la verdad que necesitaba productos como estos, productos como el factoring, productos como los FIBRAs, productos fáciles de entender y fáciles de procesar, y para darle esta liquidez que son importantes, y como mencionaba Alfredo, aún faltan muchísimo más por desarrollar, que son productos que son accesibles al público. El segundo objetivo era dinamizar el mercado inmobiliario, que como todos sabemos, detrás del mercado inmobiliario está el mercado de la construcción. Y la construcción, bueno, demanda muchísimos puestos de trabajo, lo cual es fundamental para dinamizar el consumo y las economías de los países. Y el tercer gran objetivo era generar una fuente alternativa de financiamiento para las empresas en el Perú. Efectivamente, como mencionaba Alfredo, el mercado de bancos y el mercado de capitales no compiten, sino más bien se complementan. Y unos son especializados en unos y otros son especializados en otros. Los FIBRAs son fideicomisos de inversión en bienes raíces. Es lo que en Estados Unidos se conoce como los REITs, que son los Real Estate Investment Trusts. Un fideicomiso genera una serie de ventajas hacia los inversionistas. Primero, un fideicomiso es un patrimonio inembargable, lo cual le da... Los grandes inversionistas en el mundo se sienten muy tranquilos o muy cómodos invirtiendo en trusts y en fideicomisos. Primero, porque son inembargables, y segundo, porque son vehículos de propósito especial y son de alguna manera bastante rígidos. Son mucho más rígidos que los fondos, de hecho. Los FIBRAs tienen un reglamento que se llama el acto constitutivo. Estos reglamentos son custodiados por un fiduciario, y este fiduciario es a su vez supervisado en nuestro caso, por la SMB. Entonces son empresas inmobiliarias con un propósito especial. Además, tienen algunas características especiales. Primero, que tienen que repartir el 95% de sus utilidades anualmente, y en nuestro caso lo hacemos trimestralmente. Esto es muy importante. Primero, porque es un generador de flujo de caja, lo cual es fundamental, y bueno, ¿y a quién no le gusta el flujo de caja, no? Luego, en el mercado peruano, los inmuebles aún se transan en dólares, y de hecho, los FIBRAs como nosotros y los que están saliendo, también transan en dólares, y esto acá permite, bueno, una protección adicional contra cualquier diferencia o cualquier problema de tipo de cambio que pueda ocurrir. De la misma manera, los contratos de arrendamiento, que son normalmente de largo plazo, se indexan por inflación, lo cual es, bueno, otro tremendo beneficio. Entonces, las rentas que uno genera año a año se van indexando por inflación, lo cual permite que el dinero de los inversionistas no pierda valor. Esto es fundamental. Y finalmente trae consigo el potencial de apreciación de los inmuebles, el cual se debe reflejar luego en el valor de los certificados.
como mencionaba Alfredo, este es un negocio muy noble, es el negocio de las abuelitas. De hecho, ¿cuántas abuelas nuestras han vivido con 1 o 2 alquileres por años, ¿no? Y es un negocio muy noble y lo que es interesante de este negocio es que efectivamente el mercado inmobiliario per se no es un mercado líquido, por justamente la dificultad de la transacción y lo complejo y los costos relacionados a las transacciones inmobiliarias en el mercado real. Pero lo que justamente trae los fibras, como mencionaba Alfredo, es esto acá que es lo mejor de los mundos, que es invertir en el mercado inmobiliario, invertir en la nobleza del mercado inmobiliario de rentas, que es un generador de flujo de caja, pero con el beneficio justamente de poder hacer líquido tu participación a través de la bolsa de valores, ¿no? O sea, si alguien quiere salir de un inmueble que vale $1 millón, tal vez se demore, no sé, 6 meses, 8 meses, 9 meses en venderlo, y tal vez el propietario solamente necesita $100,000. En la bolsa, pues, invirtiendo en un fibra, puedes hacer justamente esa misma inversión en el mismo mercado, en este mercado noble, en este mercado estable, en este mercado que genera flujo de caja, y tener la oportunidad de generar liquidez de no $1 millón, sino justamente lo que necesitas, $100,000 o $200,000, y que el resto de tu dinero siga generando flujos de caja. Es una inversión perfecta para calzar pasivos, es una inversión en un activo que te pone plata en el bolsillo todos los trimestres, y por eso es que es también tan atractivo para los inversionistas institucionales, para las compañías de seguros, para las AFPs, para los distintos fondos. Son inversiones de bajo riesgo que generan flujo de caja, generan apreciación y tienen esta cantidad de beneficios tributarios. En nuestro caso, nosotros hemos optado por ser un fibra exclusivamente que invierte en el mercado peruano en las 4 clases principales de activos inmobiliarios de renta comercial, que son oficinas, activos hoteleros, centros comerciales, retail puerta calle y centros logísticos o industriales. De la misma manera también estamos abiertos y nos gustaría poder hacer mucho más inversiones en sectores con más carácter social, como es el sector de educación o el sector salud. Cuando lanzan los fibras y con respecto a la fuente alternativa de financiamiento, es justamente eso, que las empresas ya no tengan que invertir o enterrar dinero en las propiedades, en comprar propiedades para poder seguir haciendo empresas. Lo interesante es que las grandes empresas pueden delegar la adquisición de activos en un fibra, contar con un contrato de largo plazo de 10 años, de 20 años o de 40 años, tener esa estabilidad en su flujo de caja y en su proyección de gastos, sin la necesidad de enterrar dinero en un inmueble, y más bien utilizar el dinero en su propio negocio, de tal manera que haga crecer el negocio y no estar distrayendo el dinero en inmuebles. Esos inmuebles que generan renta son perfectos para un fibra y perfectos para inversionistas de tipo conservador, que quieren preservar su capital, que saben que en el tiempo se va a apreciar y saben que van a ir recibiendo rentas en el tiempo. El mercado de rentas ha estado, durante la pandemia, relativamente afectado. Han habido sectores que han tenido mejor comportamiento que otros. De hecho, el sector logístico ha tenido un comportamiento casi business as usual. Y los otros sectores han estado un poco golpeados, pero sabemos que todo es absolutamente temporal y debe regresar a la normalidad en los próximos meses. Un fibra, finalmente, genera estos beneficios. Genera el flujo de caja, protección contra inflación, apreciación, genera estabilidad, es una inversión en dólares y tiene una serie de beneficios tributarios tremendos. Primero, que como les comenté, el fibra como tal no paga impuesto a la renta, es un vehículo transparente donde cada inversionista paga el impuesto a la renta que le corresponda. Las personas naturales pagan 5% de las rentas, las personas jurídicas 29,5%, y los inversionistas institucionales como las compañías de seguros, AFPs y otros pagan 0%. Entonces, no solamente tiene esos beneficios tributarios, sino que
de la misma manera, el hecho de cotizar en la bolsa también trae otra serie de beneficios tributarios, como cuando una empresa toma la presencia bursátil, también se exonera el impuesto a la renta por la ganancia de capital. De hecho, en nuestro caso, el año pasado logramos también esa presencia bursátil y nuestros clientes e inversionistas se beneficiaron de la exoneración del impuesto a la renta por la ganancia de capital. Luego cambiaron un poco las normas, subieron un poco las vallas, pero estamos seguros que en el tiempo también lo lograremos nuevamente. Entonces, son excelentes vehículos de inversión, vehículos con mucha nobleza, son inversiones que tradicionalmente han sido de los grandes grupos económicos en el país y que hoy día son accesibles para el público en general. De hecho, productos como estos permiten justamente democratizar el acceso a estas inversiones tan nobles y permiten que hoy día las personas naturales y las personas de a pie puedan invertir en este sector tan noble, ¿no? De hecho, hoy día en el Perú, con las dos fibras que hay más de 750 inversionistas y seguramente personas naturales, y seguramente ese número se va a multiplicar por 10 en los próximos 3 años. Es un mercado que tiene muchísimo potencial. El AUM o los Assets Under Management de los fibras a la fecha no supera los $100 millones, pero es un mercado que potencialmente podría ser de más de 3.500 millones de dólares cuando vemos el símil con México. Hay espacio para 3, 4 o 5 fibras tranquilamente, todos generando rentas para sus inversionistas, todos en estas inversiones estables que protegen el capital y que generan flujo de caja. Esos son básicamente, eso es lo que son los fibras. Los fibras, y bueno, son excelentes vehículos de inversión, así como el factoring. Son productos que son accesibles al público en general y que democratizan justamente este acceso a estas inversiones que son tan importantes y que pueden ser fuentes y pueden ser lugares de ahorro para los peruanos. Entonces, bueno, habiendo hecho esta presentación, le doy la palabra nuevamente a Pepe y encantado de poder responder cualquier pregunta. Muchas gracias, Ignacio. Muy interesante también lo que acabas de exponer. Yo tengo una pregunta importante para ti, pero me voy a reservar previamente para ver si entre ustedes quieren hacer algún comentario sobre lo que cada uno ha expuesto. Entonces, le voy a dar primero el derecho a Alfredo. Bueno, mi único comentario es que estoy maravillosamente bien acompañado aquí de tanto de Ignacio como Bruno y creo que nos han explicado extraordinariamente bien estos dos productos, así que yo lo dejaría que simplemente nos hagan las preguntas que requieren, ¿no? Perfecto. ¿Tú, Bruno, algún comentario? No, simplemente repetir lo que ha dicho Alfredo. La verdad que súper buena la presentación de Ignacio y bueno, como dije en mi presentación, el esfuerzo detrás de estos dos productos hecho por Alfredo es enorme, ¿no? Y es lo que existe hoy día es en buena parte obra de Alfredo, ¿no? Esperemos que se pueda seguir desarrollando, que las nuevas autoridades entiendan la importancia de estos dos vehículos y ayuden a fomentar su desarrollo, ¿no? Sí, efectivamente, para mí también, bueno, es un honor estar con ustedes. Y efectivamente, son dos productos que son totalmente accesibles a los inversionistas, a todos los inversionistas, a través de la Bolsa de Valores. Como menciona Alfredo, estos son solamente dos de los tantos que podrían haber para seguir dinamizando la Bolsa de Valores, que es tan importante para los mercados y para los países. La Bolsa de Valores debe de ser una fuente de financiamiento para las empresas. Y esos dos productos lo demuestran claramente. No solamente están los bancos, también está el mercado de valores y ojalá que sea el inicio de muchos otros productos y efectivamente que las autoridades tomen este conocimiento y sigan desarrollando productos como estos, que son tan importantes para los peruanos en general. Perfecto. Gracias. Gracias, Ignacio. Entonces,
Yo quiero hacer solamente una pequeña. Yo tengo varias preguntas, pero la mía la voy a guardar para el final. Es una pena que nuestro país, que ha tenido la gran posibilidad en el 2016 de tener un gobierno inclusive conjunto entre PPK, Keiko, con los buenos ministros de PPK también, en el caso de Alfredo, se haya diluido todo solamente por cuestiones personales. Y es lo que siempre nos pasa a los peruanos. Pero yo quiero aprovechar ahora para felicitar a Alfredo de manera personal por lo que él ha generado en este país en su corto mandato ministerial. Yo te felicito, Alfredo. Realmente has hecho cosas muy importantes que van a comenzar y ya han comenzado a generar fruto. Muchas gracias. Gracias. Efectivamente son hechos y son realidades, sí, y son tangibles, ¿no? Sí, señor. Están ahí al acceso para todos los peruanos. Y realmente, efectivamente, esto recién comienza y el potencial es tremendo, ¿no? Lo que mencionaba Bruno, de 12 empresas de factoring, acá hay más de 80 hoy día, realmente anima, ¿no? Y efectivamente, tremenda fuente de financiamiento para las pymes que es tan necesario, ¿no? Efectivamente, su único activo es esa factura que vale plata, ¿no? Y que la puede hacer líquida muy rápidamente a través de una de estas empresas. Muy importante para el desarrollo del país. Bueno, muy bien. Empecemos con las preguntas entonces. La pregunta para Alfredo Torne y para el zorro Mariate, que me dice acá, tú no sabías que era zorro. ¿Sordo? Pregunta para Alfredo Torne y el zorro Mariate. ¿Cómo lograr que las fibras peruanas sean más bursátiles en Latinoamérica? Alfredo. Bueno, a ver, creo que Ignacio lo ha mencionado. Creo que lo que tenemos que hacer es que hemos logrado que las empresas de fibras empiecen a invertir su dinero. La segunda parte de este proceso es de que empiecen a cotizar en bolsa y que los inversionistas puedan comprar las participaciones en estas fibras. Es este círculo virtuoso entre inversionistas y ahorristas es el que finalmente va a hacer crecer este mercado. La segunda parte es un tema un poco más regulatorio que a veces uno pelea contra su propia sombra, y es el hecho de que necesitamos que nuestros socios comerciales, en este caso México, Colombia y Chile, tengan más o menos un mismo marco regulatorio que el nuestro, para que de esa manera las fibras sean similares en los 4 países y uno pueda comprar una exposición a los bienes de raíces de Chile, así como lo podría comprar en México, y como dije en mi presentación, y que los fondos puedan invertir en estos 4 países. Ojalá esta alianza del Pacífico crezca y incorporemos otros países. Pero creo que ningún producto de inversión que no tenga liquidez va a tener éxito. Yo pienso que nos tenemos que asegurar que tenga liquidez, y eso pasa, sobre todo, pienso yo, porque la Bolsa de Valores promueva estos productos de una manera mucho más agresiva. También está el tema de nuestra Superintendencia en Mercado de Valores, que creo que tiene que sacar un poco más la cara y hacer una labor de promoción. Cuando uno mira para atrás y ve, bueno, ¿por qué los mercados de valores en países como en Estados Unidos o en Singapur o por ejemplo en Hong Kong se han desarrollado? Es porque ha habido un gran compromiso de promoción de estos productos. Y hoy día, lamentablemente, en Perú no tenemos este esfuerzo de promoción. Sí. Muy bien. Ignacio, para agregar algo. Bueno, las fibras
son empresas 100% públicas. Son 100%, todas las acciones de Fibra Prime cotizan en la Bolsa de Valores, y efectivamente es fundamental que haya liquidez, ¿no? Es fundamental que cuando alguien quiera comprar acciones del Fibra, hay alguien que quiera vender las acciones del Fibra. Eso es fundamental. Lo que también se ha preocupado mucho el regulador y la norma es que sean productos con muchísimo gobierno corporativo, lo cual es fundamental para el éxito de este tipo de productos. Porque si bien la aspiración nuestra y seguramente del resto de las fibras es institucional, la importancia de tener una base importante de inversionistas retail es fundamental, ¿no? A la fecha, como comentábamos, hay casi 750 inversionistas en fibras, lo cual es importantísimo, ¿no? Entonces, esa aspiración institucional y esos altos estándares de gobierno corporativo hacen el check para que justamente el inversionista retail pueda invertir, ¿no? Y hay que buscar atraer cada vez más inversionistas. Y el objetivo debería de ser de que hayan 7.500 inversionistas en 3 años. Multiplicar eso por 10. Y es fundamental en ese aspecto también la visión de Alfredo con respecto a la integración de las bolsas. Eso es lo que definitivamente va a generar una real liquidez. Y productos como estos realmente son productos que atraen a los inversionistas, ¿no? Que por muchos años, lamentablemente, la bolsa de valores, por su falta de liquidez, alejó a muchos inversionistas. Yo creo que hoy día, con productos como estos, está volviendo a atraer al inversionista retail. El inversionista retail está viendo que son productos exitosos, y que tienen la liquidez que justamente se necesitan, ¿no? Tal vez el inversionista institucional es un inversionista mucho más de buy and hold, ¿no? De comprar y mantener, pero el inversionista retail muchas veces sí tiene necesidades de liquidez, ¿no? Y tal vez invierte esos $100,000, pero de pronto, bueno, tiene una emergencia o quiere pagarle una carrera a sus hijos en Estados Unidos o lo que fuese, y puede hacer líquido parte de eso o el 100% de eso, sabiendo que está invertido en el mercado inmobiliario, pero también con la liquidez que justamente debe de tener un producto como estos y que de hecho lo está logrando y lo está teniendo. Hemos visto en los últimos 2 años un mercado con mayor liquidez que en general muchas de las acciones que cotizan en la Bolsa de Valores. Como les comentábamos, logramos presencia bursátil, lo cual, bueno, fue un honor. Luego ha cambiado un poquito la norma, pero es fundamental que haya un mercado de compradores y un mercado de vendedores. Y eso se logra justamente con la atracción de más inversionistas retail. Perfecto. Muchas gracias, Ignacio, muchas gracias. Pregunta para Bruno. Respecto al factoring, han aparecido fintech como FinSmart, Facturero, etcétera, y con base en esta información, ¿qué regulaciones hay ante la llegada de jugadores de mercado en cuanto a las reglas del juego de ellas frente a los empresarios e inversionistas que usan o usamos estas plataformas para invertir capital en cuanto a la depredación del mercado? Bruno. Una pregunta bastante compleja de responder. Sí. A ver, yo creería que un tema, digamos, esencial es la formalidad del que opera, ¿no? Sea una fintech, sea un fondo de inversión, sea una empresa de factoring, lo importante es la formalidad de la empresa que está administrando ese vehículo, ¿no? Lo segundo es, que es un tema crucial, desde mi punto de vista, es asegurar quién tiene la propiedad de la factura, ¿no? Porque cuando uno de repente compra una plataforma, no sé si compra la factura completa o compra una parte de la factura, y entonces no sé si llega a tener la propiedad de la factura. Entonces es muy importante que el inversionista sepa quién tiene la propiedad de la factura en esa transacción, porque en el caso de un impago está o no está protegido con la factura, o incluso en un eventual caso no deseado de un fraude, ¿no? Entonces, hoy día yo entendería que,
digamos, está totalmente regulado lo que es la operación de una empresa de factoring. Incluso muchas empresas de factoring se registran en la SBS, algunas no lo hacen, pero muchas sí se registran en la SBS, y son empresas formales, obviamente, ¿no?, que adquieren las facturas y se financian probablemente emitiendo bonos o emitiendo papeles comerciales, ¿no? Entonces hay que conocer en ese caso cuál es la solidez de esa empresa de factoring, ¿no?, cuál es el balance de esa empresa de factoring y cuál es la formalidad de los que lo operan. Hay también fondos de inversión, ¿no? En nuestro caso, como Capia, partimos hace 4 años como un fondo de inversión, porque el marco tributario y regulatorio de ese momento nos llevó a determinar que la mejor plataforma para crecer el negocio de factoring era a través de fondos de inversión. Y estamos convencidos de que debería ser la mejor plataforma a largo plazo. Lamentablemente, el retroceso en los temas tributarios nos hizo cambiar a convertirnos en una empresa de factoring, ¿no? Pero en todo caso, sea fondo de inversión, lo mismo que acabo de mencionar respecto a las empresas de factoring, que es un fondo administrado por una SAFI, cuál es la formalidad de esa SAFI, ¿no? Cuál es la solidez de esa SAFI de las personas que la operan, ¿no? Y también asegurar que ese fondo de inversión en el que invierto sea el propietario de las facturas, ¿no? Y no que invierta en instrumentos derivados de las facturas, ¿no? O conocer en ese caso cuál es la estructura para adquirir esos documentos, porque en estas dos operaciones el riesgo subyacente es el portafolio de facturas. Entonces, como inversionistas hay que tener claro que ese portafolio, digamos, está diversificado, que está administrado con una adecuada política de riesgos en términos de la cantidad de deudores, la dispersión de sectores económicos, los topes máximos por deudor, por grupo económico, es decir, que haya una buena administración del riesgo de crédito. Entonces, es importante conocer por eso la formalidad del que opera y digamos, la solidez del que opera, sea empresa o sea fondo. Las plataformas, no conozco, la verdad, como para opinar qué nivel de regulación tiene. Lo que yo recomendaría es que si alguien quiere invertir a través de una plataforma, y seguramente con los años todos terminarán siendo plataformas, pero si alguien quiere invertir a través de esa plataforma, se asegure quién es el propietario de la factura cuando hace esa transacción, ¿no? Para saber dónde está, digamos, el activo en el cual esté invirtiendo y, digamos, qué tan diversificado está ese portafolio y qué tan protegido está de riesgos de impago, de riesgos de fraudes, ¿no? Porque en muchas de estas cosas a veces se producen fraudes, ¿no? Digamos, es muy fácil, entre comillas, inventar una factura, ¿no? Y salirla a vender al mercado. Entonces es muy importante que el operador del factoring, digamos, sea una empresa que tenga procesos, que tenga controles, ¿no? Que tenga, como decía hace un momento, una política de riesgo, no solamente de crédito, sino de riesgo operacional y de riesgo de fraude implementada para minimizar, digamos, el riesgo total de la operación, y que yo como inversionista, sea que invierta en el fondo de inversión, en la empresa de factoring o en una plataforma, tenga la tranquilidad de que se está mitigando adecuadamente todos esos riesgos. Perfecto. Bien claro. Gracias. Aquí tengo juntado algunas preguntas para Nacho que están relacionadas. Dice así: actualmente, ¿cuál es el impuesto por los dividendos y por la apreciación de capital? ¿Y cuál es el monto mínimo de inversión? Así como, ¿cuál es la rentabilidad promedio de la fibra y en qué otros bienes se van a invertir? ¿Has podido apuntar todo o quieres que te repita, Sí, Nacho? yo lo apunté. Gracias, Pepe. Perfecto. Bueno, los impuestos, cuando sale la norma originalmente sale e indicaba que el impuesto para las personas naturales en la inversión en un fibra sería del 5% del dividendo. Justo antes de que salgamos nosotros a la bolsa, cambió esta regulación y indicaron que el 5% de impuesto era el impuesto a las rentas brutas,
que es como funciona en el mercado inmobiliario como las personas naturales. Ese es el impuesto para las personas naturales, es el 5% de las rentas, como les mencioné también para los inversionistas institucionales, determinados inversionistas institucionales es 0 y para las personas jurídicas es de 29,5. En la apreciación del capital es muy parecido. Si es que los fibras logran presencia bursátil en base a la liquidez y la cantidad de transacciones que se den en la bolsa en determinado periodo de tiempo, ese impuesto a la renta por ganancia, por la apreciación o la ganancia de capital, podría estar exonerado. De hecho, la norma lo contempla así, pero hoy día tal vez los estándares de liquidez relativos a la liquidez que hay en la bolsa tal vez son un poco elevados, por lo tanto, el impuesto a la renta es tal cual y como te comenté en las rentas, ¿no? La apreciación de capital es 5% para las personas naturales, 29,5% jurídicas y 0% para determinados institucionales. Luego, con respecto al monto mínimo, esa es la parte hermosa de esto acá, que no existe un monto mínimo. Realmente el monto mínimo, técnicamente hablando, sería el valor de un certificado de participación, que en nuestro caso es de $10. No creo que haya una casa de bolsa que te acepte una transacción de $10. Tal vez los costos de la transacción sí serían un poquito mayor a eso, pero realmente un monto mínimo per se no existe. Nosotros tenemos inversionistas, personas naturales que tienen inversiones desde $5,000 hasta varios millones de dólares, como personas naturales. Luego, la rentabilidad promedio, normalmente se habla de los REITs o de los fibras como un instrumento de rentabilidad que es mejor que los bonos, pero tal vez no tan bueno como las acciones, ¿no? Es algo intermedio, digamos. Pero con el beneficio que no tienes la volatilidad que sí tienen el mercado de las acciones. El subyacente detrás de un fibra es el repartir rentas, estar repartiendo rentas. Y esa rentabilidad tradicionalmente en los fibras y los REITs oscila entre 7 y 8%, que es donde nosotros siempre aspiramos a estar. De hecho, hay varias fibras en México que ya están repartiendo más de 8%. Es un buen momento también para comprar acciones de fibras cuando están cotizando a descuento. Esto puede mejorar tremendamente la rentabilidad y ese 7 u 8 puede transformarse en un 8,5 o 9. ¿No? Entonces, son rentabilidades relativamente bajas. Digamos, en las acciones se puede ganar 100% en un año, ¿no? Pero también tienes esa volatilidad en el precio. En un fibra tienes esa estabilidad porque realmente la motivación de un inversionista en un fibra es justamente cobrar los dividendos más que ganar por la apreciación del certificado. La apreciación del certificado sigue la correlación, de hecho, del mercado inmobiliario. El mercado inmobiliario, bueno, salvo algunos años, como fue tal vez del 2006 al 2012 acá en el Perú, debe de subir, debe de apreciarse muy parecido a la tasa de inflación. Entonces, por lo tanto, las ganancias por apreciación son limitadas, pero tienen justamente esa estabilidad. Y la motivación real del inversionista es el dividendo trimestral, que de acá, como te comenté, Pepe, debe oscilar entre 7 y 8. Muy bien. Muy claro. Gracias, Nacho. Aquí hay una pregunta para los tres, pero yo le voy a decir que es suficiente, creo que es suficiente que conteste Alfredo, ¿no? Porque hay otras preguntas y hay que seguir avanzando, porque no, el tiempo nos gana. Dice así, ¿cuál considera usted que es el principal problema que limita el desarrollo de estos productos financieros y en general del mercado de capitales? ¿Qué cosa es? ¿Falta de conocimiento, falta de difusión o mucho temor? Alfredo. A ver, yo creo que es una combinación de cosas. Primero es que el mercado de capitales nunca se le ha dado la importancia que se le han dado a otros mercados, ¿no? Por ejemplo, hemos tenido un gran éxito en el mercado bancario,
y el mercado bancario pues ya tiene un peso determinado en la economía. Entonces, ese peso genera una propia dinámica y pues los banqueros pues abogan por el desarrollo de ese mercado. Algo similar ha pasado con el sector de microfinancieras. Por ejemplo, hace muchos años no teníamos este sector, ¿no? Que ya es una banca especializada en las microfinancieras. Y lo mismo tiene que pasar con el mercado de capitales. Tenemos que juntar, pues, no sé, 1 millón de Nachos y 1 millón de Brunos que se dediquen a esta labor Sí. y que haya la suficiente masa de gente como ellos, con una gran imaginación, para que se desarrollen nuevos productos, ¿no? Por ejemplo, a mí en mi negocio han venido muchas empresas automotrices a decirme, bueno, ¿cómo financio yo los camiones o los autos? Pues los camiones o los autos se financian con fideicomisos parecidos a los que ha hecho Nacho con las bienes raíces. Se hacen empaquetamientos de créditos, de bonos ligados a paquetes ¿cómo se llama?, de autos, y de esa manera se financian los autos. Hoy día nosotros tenemos que, por ejemplo, una empresa como la Volvo, pues tiene que financiar a sus clientes, lo cual es ridículo. Es pensar que una empresa que produce autos a su vez es una empresa financiera. Pues no es así, ¿no? Así como en el caso de Nacho, la idea es que las empresas no tengan los bienes raíces dentro de los balances de sus empresas, pues también sucede con los autos. Entonces, yo pienso que conforme pongamos un poco de imaginación, menos regulación y más emprendedores tipo Nacho y Bruno, pues vamos a tener un desarrollo de mercado de capitales, ¿no? Lo que sí necesitamos, que yo pienso que no existe y que debería de existir, es que necesitamos un gremio, ¿no? O sea, un gremio donde se junten los emprendedores como Nacho, como Bruno, que se junten los encargados, por ejemplo, los EYs o los Pricewaterhouse, que están muy metidos en este mercado, los abogados especializados en mercado de capitales, es decir, que se junten todos los vinculados al mercado de capitales para de esa manera fortalecer y sostener el desarrollo en el largo plazo. Y la regulación es muy importante, ¿no? O sea, lo que Bruno nos ha contado que pasó con los impuestos, pues es lamentable, pero no sé, a veces no vemos el largo plazo y el MEF pues trata de ponerle impuestos a productos que no va a recaudar nada, que más trabajo en lo que le cuesta buscar, por ejemplo, la conformidad de la factura de Bruno, que el valor total del impuesto que va a obtener. Entonces es totalmente ridículo. Hay que esperar que estos mercados maduren para realmente pensar en cuál debía ser la política tributaria, ¿no? Muy bien. Muy Yo bien. quisiera complementar una cosa, Pepe. Sí, claro, dale. Yo creo que es fundamental dentro de esta gran iniciativa que es el factoring y los fibras, es que son productos fáciles de entender y son productos fáciles de valorizar. Y productos como estos son los que realmente atraen al público inversionista al mercado de valores, ¿no? Es decir, si tienes una factura que vale 100, pero la persona necesita la liquidez, bueno, te pago 95 en este momento, ¿qué dices? Bueno, ok, perfecto, y luego la persona que compró la factura cobra los 100. Es muy sencillo de entender, es muy sencillo de valorizar, ¿no? Un inmueble que vale 10 millones de dólares, que genera $1 millón de alquileres, es muy sencillo. Finalmente ese portafolio se valoriza muy sencillo, es muy fácil de entender la valorización y la generación de los ingresos de ese portafolio de alquileres. Entonces, creo que eso es fundamental, ¿no? Que sean productos fáciles de entender y fáciles de valorizar. Si tú me dices, preguntas, o sea, ¿cuánto vale Facebook? ¿No? Es imposible determinarlo, ¿no? Porque hay una cantidad de especulación dentro de determinadas acciones que lo hacen muy complicado y lo hacen engorroso realmente, y te enfrentas a un mercado volátil y especulativo cuando productos como el factoring o las fibras
no son de carácter especulativo y son más de carácter, o sea, tienen una certeza de la inversión y del retorno que van a tener. Creo que eso es fundamental. Muy bien, importante la aclaración. Una pregunta para Bruno. Dice así, ¿qué ocurre si el deudor no da la conformidad a la validez de la factura emitida por su proveedor? ¿El proceso de factoring queda trunco o hay algún mecanismo para exigir la referida conformidad? A ver, no queda trunco. La ley dice que si en 8 días no da la conformidad, pero tampoco la disconformidad, se configura el título valor. Pero a eso me refería cuando comenté que tenían que pasar 8 días y muchas veces la pyme necesita la plata al día siguiente, ¿no? Entonces se demora todo el proceso. Ya, ahí agrego una pregunta más rápido. Dice, favor aclarar cuál es el actual problema tributario para el factoring, y creo que lo tocaste, ¿no? Sí. Pero sí. Repíteselo, por favor. A ver, no es que haya un problema tributario, sino que a ver, el factoring o la cesión de acreencias tiene distintas modalidades. El factoring, lo que conocemos todo como el factoring tradicional, que es un proveedor, sale y vende la factura de su cliente, y el que compra la factura, la compra lo que se llama sin recurso, es decir, compra y asume el riesgo de cobrarle al deudor. Esa transacción es la que hoy día es la única que está amparada por la norma tributaria que establece que esa transacción, el que compra la factura paga 5% de impuesto a la renta. Igual que si comprase un bono, ¿no? Siendo persona natural, obviamente, o fondo de inversión. Pero hay otras transacciones, por ejemplo, la misma, pero en la cual el deudor no ha dado conformidad, el emisor necesita el dinero y entonces la empresa de factoring o el operador de factoring dice, ok, la compro, pero como no hay la conformidad, la compro con recursos. Es decir, si por casualidad no impugnan la factura o no la pagan, tú, proveedor, me devuelves el dinero. Ese es un factoring con recursos. Eso paga 30%, lo cual no tiene ningún sentido porque es la misma transacción, simplemente que en una asume el riesgo del deudor, en otra tienes el riesgo del compartido, digamos, entre deudor y proveedor, pero se hace esa distinción y se saca una parte de las transacciones del alcance de la norma tributaria, ¿no? Que además se complica con este tema de la demora en la aprobación. Lo tercero es lo que comenté, el tema del descuento de letras. El descuento de letras en el Perú está sumamente implementado en muchísimas transacciones. Digamos, en términos tecnológicos, Con los bancos, ¿no? ¿Cómo? Los descuentos de letras son con los bancos. Puede ser con los bancos o puede ser con empresas de factoring, ¿no? Pero lo que digo es que en términos tecnológicos digamos, un poco más obsoleto porque se requiere emitir una letra física y hay que firmarla y se tiene que endosar la letra física, pero en sí es una transacción de factoring porque la letra firmada la vende el acreedor y la compra alguien y luego la cobra. Pero esa transacción, digamos que es la versión antigua al factoring, no está bajo el alcance de la norma hoy día, ¿no? O sea, si alguien tiene una deuda contigo, esa deuda, él te firma una letra. En lugar de pasarla al banco, ¿puedes hacerlo a través del factoring según lo que has dicho? Correcto. Eso depende del operador de factoring, pero efectivamente sí, ¿no? Pero esa transacción está fuera del alcance de la norma tributaria, ¿no? Ya. Entonces, por eso es que solamente una tercera parte de las operaciones tienen el alcance de la norma tributaria y eso lo que hace es que en su conjunto el costo tributario de todo el portafolio que tenga un operador de factoring, sea fondo de inversión, empresa o plataforma, ¿no? El costo tributario es más alto y la consecuencia directa de eso es que el costo de financiamiento para la pyme es más alto. Como dijo Alfredo, la preocupación es por sacar algunos soles más que probablemente hoy día con el tamaño del mercado todavía son inmateriales, se limita el desarrollo a que sea un vehículo más grande y un mercado más grande. Muchas gracias. Tengo una pregunta específica para Alfredo. Dice, buenas noches, tengo una pregunta solo para Alfredo. Dice, actualmente
como persona natural, puedo comprar facturas directamente a la Bolsa de Valores de Lima? Entiendo, bueno, la pregunta la debería contestar Bruno. Entiendo Sí, que no. Entiendo que el mercado secundario de facturas todavía no se ha desarrollado. En el proyecto inicial que hicimos desde la Bolsa de Valores, la idea era de que haya una mesa de negociaciones especializada en facturas, pero esa parte de la reforma todavía no se implementó, pero veamos qué es lo que dice Bruno. No, efectivamente, tienes totalmente la razón, Alfredo. No se ha implementado eso y no hay un mercado secundario de facturas, ¿no? Simplemente para complementar mi respuesta anterior, los 8 días que hay que esperar, si es que no hay conformidad para proceder con la operación de factoring, son 8 días útiles. Entonces terminan siendo casi 2 semanas para efectos de la necesidad de liquidez de una pyme, ¿no? Clarísimo. Ya. Una pregunta para y creo que con esta terminamos. Hay una pregunta para Alfredo adicional, pero esta va para Nacho. Pregunta Fibra, dice, ¿pueden dar más detalles sobre cuál es el impacto del COVID-19 sobre los indicadores de riesgo de la fibra? ¿Cuáles han sido los impactos observados en cuanto a su valorización, inmediatos y a la fecha? Bueno, indiscutiblemente el COVID, y así como los fibras no han sido ajenos al impacto del COVID, así como, no sé, el 90% de las industrias en el Perú. Y por supuesto que hemos tenido menos flujos que el año pasado y menos flujos que lo presupuestado. En el caso de los propietarios de inmuebles, como habrán muchos acá en este público, los inquilinos han recurrido a los propietarios de los inmuebles a pedirles ayuda y que los ayuden en este tiempo difícil de liquidez. Y para nosotros no hemos sido ajenos y creo que ninguno de los fondos de inversión inmobiliario o el resto de los fibras o los grandes operadores de centros comerciales, los grandes operadores de oficinas no han sido ajenos a este tipo de solicitudes. Y acá lo fundamental es tener una mirada a largo plazo. Lo fundamental es no ahorcar al inquilino. Y lo fundamental es ayudar cuando haya que ayudar y en la gran mayoría de los casos tratar de refinanciar esas ayudas en lugar de condonar. Entonces, por supuesto que este año van a haber menos flujos. Es un evento sin precedentes. Creo que es la crisis más grande que hemos vivido todos los que estamos acá presentes. Creo que nadie estaba preparado para un evento así. Los seguros no estaban preparados para un evento así. Y bueno, lo que hay que hacer es simplemente tener una mirada a largo plazo, tratar de convertir estas crisis en oportunidades, en extender las relaciones con los inquilinos y en fortalecer esas relaciones. Y finalmente esto es un negocio de largo plazo y no es un negocio de corto plazo. También entendemos que este evento del COVID es un evento pasajero y es un evento que finalmente va a ser una anécdota en los próximos meses y que todas las rentas se van a recuperar a niveles pre-COVID en el muy corto plazo. Entonces, por lo tanto, vemos un excelente 2021, un mejor 22 y en general a un Perú bastante con una muy buena economía y con las rentas recuperadas en el corto plazo. Muy bien. Yo tengo aquí una pregunta que me ha venido por varios lados, pero que la estoy sintetizando. Y es para Alfredo. Yo me incluyo también en ella, ¿no? Es un poco la pregunta vigente en el país, que dice su opinión como economista sobre el efecto de las elecciones en los Estados Unidos en la economía peruana, en el futuro de la economía peruana. Alfredo. Uy, no sé quién me estará haciendo esa pregunta, pero yo te comprometo, Pepe, de que hagamos un webinar sobre, una vez que decidamos la selección, quién va a ser el presidente, de que hagas un webinar sobre el impacto del nuevo presidente, que parece que no lo vamos a tener muy pronto porque el señor Trump parece que va a judicializar estas elecciones. Pero sí me parece interesante tener un debate un poquito más amplio de cómo cambiaría
la economía peruana con el nuevo presidente. Pareciera que el nuevo presidente va a ser el señor Biden. Y en ese sentido representa un cambio, ¿no? Y creo que discutir cómo nos afecta ese cambio creo que sería muy interesante, ¿no? Pero dejémoslo en suspenso porque me tomaría mucho rato contestar esa pregunta. Sí, yo sé, pero te voy a comprometer porque yo tengo ya pensado una pequeña mesa, un pequeño panel de 3 personas. Lo tenía para hablarlo contigo, seguramente Julio Velarde, ¿no? Y algún otro economista. Yo voy a tener a Elmer Cuba la semana siguiente hablando de otro tema, pero puedo invitar a normalmente estos son temas más económicos que otra cosa, ¿no? Entonces no sé si me sugieres a alguien más y yo te paso la voz y nos juntamos para hacer ese webinar lo más pronto posible, porque vamos a tener un CADE también muy cercano que desde ya les informo a todos que vale la pena. Elena Conterno ha estado aquí con nosotros y también me ha pedido que se den cuenta de la importancia de escuchar el CADE. Hay cosas bien interesantes. Pero Alfredo, regresando al tema, yo estoy en contacto contigo para ver cómo hacemos este webinar. Yo te sugeriría ampliarlo un poco porque las ramificaciones políticas de lo que pasa en Estados Unidos creo que son muy importantes. O sea, los economistas a veces nos metemos a hablar de política y los políticos de economía, pero deberíamos de ser disciplinados y tratar de contrastar las ideas, ¿no? O sea, bueno sería tener un par de economistas con un analista político, pero verlas con otro foco me parece que es importante, ¿no? Perfecto. Estoy en contacto contigo y muchas gracias. Yo quiero agradecerles a Alfredo, a Bruno, a Nacho, que es mi querido amigo, y por espléndida, porque realmente las explicaciones han sido de primer nivel. Yo creo que mucha gente, aquí tengo algunas preguntas más que lamentablemente el tiempo me ha ganado, pero de repente vamos, en el tiempo yo hablé con Nacho, de repente vamos a hacer también otro webinar sobre fibra, que es una cosa importante, y Factoring también, que es una cosa importante, no solamente para el tema económico, sino específicamente para las pymes y las MIPES. Ya anteriormente, en el webinar antes que me precedió, ya hemos hablado con Linares, que es el gerente general de Financiera Confianza, hemos hablado sobre las microfinanzas, y realmente el tema de fondo está en la informalidad y eso hay que tratarlo hasta el final, viejo. Sí. Entonces, no creo que estamos todos de acuerdo, ¿no? Por supuesto. Yo te diría en la informalidad y en la regulación inadecuada, ¿no? Eso es común. Que a su vez potencia la informalidad, ¿no? Sí, claro. Por supuesto. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a todos los presentes. Gracias, Bruno. Gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Y gracias a Ítalo también, que me ayuda con la parte tecnológica. Muchísimas gracias. Chao, Pepito. Nos vemos pronto. Chao, Pepe. Chao, Alfredo. Chao, Bruno. Gracias por todo. Un gusto. Chao, Nacho. Chao, Alfredo. Chao, Pepe. Gracias. Chao, bye. Gracias, encantado. Chao a todos.